Buenos días, estimados estudiantes de cuarto año, toma de decisiones y negociación internacional. Lo que pasa es que como hay que preparar tanto curso, bueno, hoy damos inicio a la unidad 5 del programa. Y hemos dividido esta unidad 5 de toma de decisiones en dos partes. La primera parte es la que vamos a desarrollar inmediatamente en este video y la segunda parte será a continuación. La razón no es tanto la extensión de la unidad, si bien es importante por la cantidad de información que se debe procesar en esta unidad, pero y además de la bibliografía, sino porque esta unidad contiene conceptos, es decir, que hay aspectos conceptuales, aspectos teóricos y aspectos que tienen que ver con la praxis de la negociación, porque nosotros no sabemos en qué ámbito dentro de la ciencia política, es decir, incorporando las relaciones internacionales dentro de la ciencia política, no sabemos en qué ámbito en el futuro ustedes como profesionales se desarrollarán, se desempeñarán. Sin embargo, tanto diplomacia como negociación, que son los dos temas centrales que constituyen el eje de cada una de estas dos partes de la unidad 5, están estrechamente vinculadas, porque en relaciones internacionales, política exterior, política internacional, en estos procesos, dinámicas y prácticas, no hay negociación sin diplomacia. Es decir, si nosotros no tenemos la expertise necesaria que brinda la tradición y la práctica diplomática, es prácticamente imposible que nosotros podamos desarrollar de manera conveniente y correcta un ejercicio de negociación. Si bien la negociación, como le decía, se aplica en todos los ámbitos, público, privado, nacional e internacional, aquí por razones obvias vamos a poner atención en la negociación como práctica de la búsqueda de acuerdos y entendimientos entre actores internacionales, sean principalmente estados, pero también entre estados y organizaciones o organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales que están vinculadas a los asuntos internacionales, a las agendas internacionales, como por ejemplo en las agendas de derechos humanos, del medio ambiente, del cambio climático e incluso de la OMC. Comenzando entonces por el primer eje, que es la diplomacia, vamos a hacer unos comentarios sobre la evolución y cambio. Ustedes recuerden que los videos acompañan con algunos elementos adicionales, algunas interpretaciones, en fin, análisis conceptuales, pero acompañan los PowerPoint y los documentos en Word. Los videos no sustituyen esos otros prácticas o esos otros ejercicios, porque el contenido fundamental está dado allí. Eso es con lo que constituye la clase específicamente. Desde el origen moderno, nacido en las repúblicas italianas en el siglo XV, la diplomacia ha ido evolucionando de manera conceptual, pero también en su praxis. Originalmente la diplomacia fue concebida como una actividad secreta en nombre del monarca
y luego como una actividad secreta del Estado absolutista. Pero la incorporación de las masas en las relaciones internacionales, la necesidad de poder tener de parte de la autoridad o de parte del líder al pueblo, fueron haciendo que la diplomacia adquiriera una forma más mundana. Poco a poco también dejaría de ser secreta, en la medida en que todo lo que se negociaba, de una forma u otra, era un secreto conocido por muchos. El fin de la Guerra Fría, la transición del orden, la transición de un mundo unipolar a la situación de rivalidad entre una potencia en declinación como Estados Unidos y una potencia ascendente como China, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en los asuntos internacionales, comenzaron a apoyarse nuevamente en un elemento que había sido minimizado en la evolución de los asuntos internacionales contemporáneos, que es el poder militar. Es decir, se ha desencadenado la rivalidad con un retorno del poder militar, del fortalecimiento del hard power y el debilitamiento de las prácticas de soft power. Como dice Kagan, el autor Kagan, en El retorno de la historia y el fin de los sueños, el sistema internacional ha retornado a una situación de normalidad, es decir, la presencia efectiva y la acción del poder militar. Pero con la pandemia del COVID-19, la Realpolitik y el fortalecimiento del Leviatán pasaron a ser las características generales dentro del sistema interestatal. Por eso que es importante que ustedes lean los artículos que yo he señalado ahí en el PowerPoint, artículos que yo he publicado en 2 diarios de la Argentina, Clarín y en el diario Los Andes, en los meses recientes, porque justamente ahí se hacen análisis sobre lo que está ocurriendo en los asuntos internacionales y que afecta especialmente la concepción de la diplomacia y de la negociación internacional. Pero veamos entonces la evolución y las características de la diplomacia en general. Diplomacia y negociación están estrechamente vinculadas. La diplomacia surge como instrumento por la necesidad de negociar de una manera no ocasional, es decir, negociar como un oficio o una profesión. Hasta la llegada de la pandemia del COVID-19, nosotros estudiábamos 4 tipos de diplomacia. La diplomacia clásica, la paradiplomacia, la diplomacia pública y la diplomacia de los pueblos. Pero dentro de la diplomacia pública ha surgido una nueva práctica que relaciona fuertemente los aspectos políticos con el tipo de respuesta. Se trata de la diplomacia sanitaria o diplomacia de las mascarillas, que ha sido puesta en práctica por China como un ejercicio diplomático de soft power o de poder blando. Esta evolución pone en evidencia que la diplomacia no ha sido una práctica estática en las relaciones internacionales, sino que ella ha ido acompañando la evolución del sistema internacional. La paradiplomacia refleja justamente la incorporación de nuevos actores no estatales de carácter estadocéntrico, a las relaciones internacionales y a la política internacional. Los procesos de transnacionalización e interdependencia que fueron identificados en la literatura teórica desde los años 70 evidencian justamente este cambio. Y de la misma forma, la diplomacia de los pueblos es la expresión de una nueva forma de Estado, el Estado plurinacional que surgió desde la década del 2000 en América del Sur
como consecuencia de los cambios sociopolíticos nacionales en algunos países, particularmente en Bolivia. La variante sanitaria de la diplomacia pública ha sido resultado de la interconexión entre las relaciones políticas y el tipo de respuesta estatal, con el fin de disminuir el deterioro a la imagen país que ha sido entonces impulsada por China en respuesta a esa política muy agresiva de los Estados Unidos y algunos de sus aliados en la culpabilidad de China por la expansión de la epidemia. Y finalmente quisiera señalarle a ustedes que hay tres aspectos que en los últimos tiempos han marcado la diplomacia. Son tres elementos muy significativos. El primero de ellos es el retorno del poder militar, la fuerza del poder militar. La segunda es el cambio derivado del COVID-19 y que ha sido o ha significado el retorno prioritario de la agenda de seguridad. Y dentro de la agenda de seguridad, la seguridad sanitaria. Y el tercer elemento es la digitalización de la diplomacia, es decir, el uso de las redes y plataformas de conexión por Internet, dada la imposibilidad de mantener el personal negociador o el personal diplomático en instancias que por las reservas de la práctica requieren estar en ambientes muy cerrados y con cercanías muy estrechas de las personas. Eso entonces sería la primera parte que atañe específicamente a la diplomacia.